mundo llamado cristiano, eh, 1 Timoteo 4:1 nomás, que revela ahí, ¿no? De que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe escuchando doctrinas de demonios, ¿no? Y eso ya lo que estamos viendo a partir del año 2000 para adelante, un sinnúmero de, no solamente de religiones, bueno, religiones bastante sabidas desde hace más de 50 años, pero lo más tremendo es de que ahora estamos pasando por una etapa de zarandeo. A veces con mi esposa me pongo a conversar, pero en el tiempo que yo me bauticé solamente habían dos iglesias llamadas adventistas. Era adventista la de nosotros y era la iglesia adventista reformista. Le hablo del año, de la década del 80. Yo me bauticé en el año 84, en diciembre del año 84. Entonces solamente había la iglesia reformista y la iglesia adventista oficial, ¿no? Pero de ahí, desde la década del 90, aparecieron otros movimientos como el del Pastor Gambetta y uno tras otro, pero a partir del año 2000, muchos más movimientos, muchos más movimientos. Algunos con diferencias, con diferentes tendencias, otros con tendencias antitrinitarias, otros llamados adventistas, pero que no creían en el lenguaje, y así muchos movimientos disidentes, separatistas, ¿no? Entonces, estamos viviendo en un zarandeo donde el que no está asimilado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía está siendo zarandeado y está siendo apartado. Entonces, el zarandeo ya comenzó desde el año 2000, justamente por no estar velando. Entonces, justamente haciendo ese preámbulo, por lo cual nosotros ahora tenemos que afianzarnos bastante en la sana doctrina, que un escrito está, y en el espíritu y profecía. Bueno, para comenzar el tema de la deidad o sobre la Trinidad, voy a pasar dos citas de Ellen White, no solamente de Ellen White, sino que también está acompañada con la palabra de Dios. Me refiero al primer mandamiento y al tercer mandamiento. Vamos a analizar lo que dice el primer mandamiento, ¿no? El título dice ahí, ¿no? Definición de Jehová en el espíritu de profecía. Hay muchas definiciones en hebreo, el término de Jehová, ¿no? Pero no me quiero complicar. ¿Qué es lo que dice el espíritu de profecía referente a la definición de Jehová? En Patriarcas y Profetas, página 313, párrafo 1, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese está en Éxodo capítulo 20. Pero comenta la hermana White, de este mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento. Dice así, Jehová el Eterno. Acá está la definición de Jehová. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo. Desde este término, desde este concepto que lo da Ellen White, inspirada, por si acaso, esta cita que está en roja, es inspirada. Entonces, desde ahí vamos a partir que es Jehová, es el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es fuente de todo y el que lo sustenta todo. Entonces, partiendo de este concepto que Jehová, el que tiene existencia propia, el no creado, entonces, bajo ese concepto, hoy día vamos a entender que el Padre es Jehová, el Hijo, Jesús, también es Jehová, el Espíritu Santo también es Jehová, porque las tres personas poseen existencia propia, no son creados y de hecho. Entonces, Jesús es el que posee existencia propia. El Espíritu Santo también como tercera persona. Por eso que digo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Jehová. Entonces, vamos a ver, partiendo de esto, y vamos a ir más adelante sustentando. Pero ya para partir, ya acá ya, según el Espíritu Profecía, ya está muy claro. Sigue diciendo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas.
En otras palabras, el Hijo y el Espíritu Santo, tanto como el Padre también, ¿no?, tienen derecho a veneración y adoración suprema. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios menor, o sea, un ídolo. Entonces, partiendo de este concepto y que nuestra adoración suprema es a Dios, ¿no?, manifestado en tres personas. Vamos a ir sustentando. Hay otro, el tercer mandamiento, otra cita, que es muy importante. El tercer mandamiento es: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor Dios suyo. Vamos a leer acá esta rojita que está, ya después lo voy a leer completo. Este mandamiento, solamente las rojitas, ¿ah? Este mandamiento prohíbe el uso del nombre de Dios sin considerar su tremendo significado. ¿Ven lo que quiere decir? Este mandamiento prohíbe el uso del nombre de Dios sin considerar su tremendo significado. El otro rojita: santo y terrible es su nombre. Salmo 111, versículo 9. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Entonces, qué importante es. Este mandamiento no solo prohíbe entonces el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada. Entonces, cuán importante este mandamiento, considerar el nombre de Dios, que es de gran significado. Y para ello es lo que tenemos que comprender el concepto bíblico auténtico de Dios manifestado en tres personas. Es importante, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿De qué manera lo voy a adorar? Nuestra adoración a Dios no es emocionalismo o un mero sentimentalismo, sino con convicción y con conocimiento. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que nuestra adoración debe ser racional, intelectual y, por supuesto, con el corazón y el amor, ¿no? Vamos a tomar ahora, en esto voy a enclavarme estos 3 días de este pequeño seminario, ¿ya? Creencias de los adventistas del séptimo día, porque somos adventistas. Somos adventistas. En el contenido, ahí podemos ver la parte resaltante en la doctrina de Dios. En el capítulo 1 está la palabra de Dios. El capítulo 2, la deidad, es del cual hoy día estamos conversando, ¿no? El capítulo 3, Dios el Padre. El capítulo 4, Dios el Hijo. El capítulo 5, Dios el Espíritu Santo. Entonces, hoy día estamos estudiando el capítulo 2 de las 28 creencias fundamentales de los adventistas. La deidad, ahí dice el capítulo 2, la deidad. Ahora vamos a ver qué dice. Hay un solo Dios, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, que todo lo sabe, superior a todos y omnipresente, presente en todos los lugares del universo. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Y ahí están los versículos que vamos a ver ahora, las referencias por las cuales da ese concepto aprobado por la Iglesia Adventista, ¿no? Que hay un solo Dios,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas, los tres, ¿no? Son inmortales, todopoderosos, omnisapientes, y todas esas características los tienen tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, vamos a ver un texto. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora podemos entender que Jehová no solamente es un nombre, sino es un concepto. Hemos visto justamente en la primera diapositiva del lenguaje que dice que Jehová, ¿qué cosa es? El que tiene existencia propia, el no creado. ¿Ok? Entonces, cuando se refiere Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se está refiriendo tanto al Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres son Jehová. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo textos de la unidad de Dios, que Dios es uno, Jehová es uno. El no creado, el que tiene existencia propia, es uno. Apocalipsis 14:7. Este es el mensaje del primer ángel. Cuán importante que está presente. Entonces, el tema de la Trinidad está ligado al mensaje del primer ángel. Entonces, hay que entenderlo. Si no, ¿de qué manera puedo adorar con racionalidad a nuestro Dios? Dice así, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. Dadle gloria racionalmente. Pero ¿por qué tenemos que entender justamente ahora el concepto bíblico auténtico de Dios? Acá lo dice. Porque la hora de su juicio ha llegado. Porque justamente la hora de su juicio ha comenzado en el año 1844, cuanto más está a las puertas la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entenderlo claramente. Tenemos que adorar a Dios correctamente. A Dios teniendo un concepto claro de la verdad de la naturaleza de Dios. San Juan 17:17, que dijo nuestro Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad es la que santifica al Hijo de Dios, al cristiano, es la que santifica, y de eso se encarga la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Pero santificarlos en la verdad. Entonces, si yo tengo un concepto erróneo de la deidad, ¿me va a santificar el Espíritu Santo en base a un falso concepto? Para nada. Para nada. Es otro Dios el que yo tengo en mi mente. No estoy adorando al verdadero Dios, manifestado en tres personas, coeternas, Jehová. Entonces, ¿cuán importante es la verdad? Porque con la falsedad, el Espíritu Santo no va a santificar nuestro corazón y no va a hacernos aptos para entrar al reino de los cielos. Isaías 61:1. Vamos a ver que en este versículo pedimos que Dios nos dé entendimiento, pero es bien claro. Aquí justamente está revelado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ya que hay personas que dicen, ¿en qué parte habla de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Pero hay versículos, acá justamente estamos demostrando, Isaías 61:1. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Ahora, estas palabras son palabras célebres que nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Nazaret. Eso está en el libro de Lucas capítulo 4. En un día sábado, Jesús citó este versículo cuando dijo:
estas palabras se han cumplido hoy y casi a nuestro Señor Jesucristo lo echan al barranco. Pero bueno, el tema de aquí entender es esto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Quién está hablando? Está hablando el Hijo de Dios. Entonces, cuando se refiere el Espíritu de Jehová, se está refiriendo al Espíritu Santo. Está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo de Dios que está hablando. Ya tenemos dos, el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. El Espíritu Santo está sobre Jesús. Porque me ungió Jehová. O sea, se está refiriendo al Padre. Vieron que aquí está el Espíritu Santo, el Hijo de Dios que habla y del Padre que ungió a nuestro Señor Jesús. Ahí está la Trinidad, bien claro está ahí la Trinidad. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Sobre mí, el Hijo de Dios. Me ungió Jehová, el Padre. Bien claro, es una cita muy clara. Isaías 61:1. Y para los que quieran analizar, aquí está la parte de hebreo, en la parte de abajo del texto en español. Esta conferencia, esta diapositiva que ustedes lo están viendo, lo voy a colgar en Facebook y en el grupo Maranata y Amigos del 2031. Voy a colgarlo en varios grupos para que ustedes ya lo puedan estudiar con más tranquilidad. Ya tanto la parte superior en español como la parte en hebreo de la parte de abajo, ¿no? Que acompaña el texto en español. Muy bien. Mateo 28:19 dice, el texto bien conocido, ¿no? El texto bautismal. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos dicen que este texto ha sido añadido, etcétera. Pero ya a unos hermanos, como Esteban, el hermano, los hermanos que administran el grupo, la autoridad en defensa de la Trinidad Bíblica, ellos ya han demostrado de que esto es totalmente verdad. Este versículo está ahí. Y justamente más adelante vamos a ver una cita de Ellen White que emplea este versículo, Mateo 28:19, para dar un comentario inspirado sobre este voto bautismal que nuestro Señor Jesús dejó en la gran comisión, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellen White se basó de este versículo para dar un comentario inspirado en uno de sus libros que escribió. Vamos a verlo eso más adelante, porque si este versículo no existiera, entonces Ellen White no hubiese empleado este versículo, esta cita, para poder comentar sobre la Trinidad. Entonces ahí ya vemos, este texto está más claro. Según de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, ¿no? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otra cita más de 2 Corintios 13:14, donde menciona al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? La gracia, podría decir, la gracia del Hijo de Dios, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y abajo lo tienen en griego. 1 Pedro 1:2 dice así: elegido según la presciencia de Dios Padre. El término presciencia se refiere conocimiento de antemano de Dios Padre. Así está en griego, ¿no? O sea, se refiere al conocimiento infinito o a la sabiduría infinita de nuestro Dios Padre, ¿no? Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas. Otro versículo más donde habla del Dios Padre, el Espíritu Santo y del Hijo Jesucristo. Siempre la bendición en el nombre de las tres personas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora vamos a ver un texto que lo he hecho en 3 vistas, que también habla de las tres personas. Y es un saludo del apóstol Pablo
en una carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 6. Dice así, el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, con mayúscula, ¿no? En griego, espíritu es neuma. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí está hablando del Espíritu Santo, el versículo 4. El versículo 5 habla del Hijo de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo. Nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo también, ¿no? Un Señor. El versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ven aquí, en el versículo del 4 al 6, habla de las tres personas. Vamos a seguir leyendo sobre lo que dice el libro de las creencias fundamentales de los adventistas. La dinámica de la deidad. ¿Existe solo un Dios? ¿Qué sucede con Cristo y con el Espíritu Santo? Ya que ese tema lo vamos a estudiar mañana y pasado mañana. La unidad de Dios, vamos a ver. En contraste con los paganos de las naciones circundantes, Israel creía en la existencia de un solo Dios. No es que creían, sino que se debe creer siempre en la existencia de un solo Dios. Y ahí están los textos, las citas. El Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios. Vamos a ver ahorita unos versículos. Este énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien afirma que no existe un panteón de diversas divinidades, esos conceptos griegos que Satanás ha hecho para confundir al mundo sobre la verdadera naturaleza de Dios. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:35, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Sabemos que Jehová es un concepto y un nombre, que se refiere el que tiene existencia propia, el no creado. Y no hay otro fuera de él. Primera de Timoteo 2:5 dice en el Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios y un solo mediador, por supuesto que nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando dice y un solo mediador entre Dios y los hombres, se está refiriendo entre Dios el Padre y los hombres, porque Jesucristo es el puente entre el hombre y el Dios Padre, es el pontífice, es el puente. San Juan 14:6 que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Dios Padre sino por mí. Entonces, cuando se refiere y un solo mediador entre Dios el Padre y los hombres, es Jesucristo. Pero cuando dice porque hay un solo Dios, se está refiriendo a la unidad de tres. Por eso lo pone coma. Y un solo mediador entre Dios el Padre y los hombres, Jesucristo hombre. Hay que tenerlo bien claro eso. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Se está refiriendo al Dios Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora vamos a ver la pluralidad dentro de la deidad. Siguiendo con la lectura. Es que hay textos bíblicos donde habla en forma plural. Cuando dice que cuando Dios
habla, cuando nuestro Dios se expresa. Vamos a ver, si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, explícitamente, o sea, pero sí sus enseñanzas del Antiguo Testamento sí nos da referencia a que hay tres personas, como estuvimos viendo textos de Isaías. Entonces, por eso dice explícitamente, que diga sí, Dios es tres personas, no lo dice, ¿no? Y a eso es lo que se está refiriendo. Si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. En ciertas ocasiones Dios emplea plurales como hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26. He aquí el hombre es como uno de nosotros, Génesis 3:22. Ahora pues descendamos, Génesis 11:7. Acá lo he resaltado abajo de manera más clara. Cuando Dios iba a crear al hombre, ¿qué dijo? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra plural semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando habla, hagamos, se está refiriendo a las tres personas. Entonces también el hombre tiene la semejanza también del Espíritu Santo. ¿Ah? Acuérdense que Jesús dijo, Dios es espíritu. El Dios Padre es espíritu. El Hijo de Dios se hizo carne, pero con eso no deja de ser también que es también espiritual, el Espíritu Santo. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 3:22. Y dijo Jehová a Dios, cuando el hombre había pecado, cuando había desobedecido, dijo así, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando plural nuevamente, nuestro Dios, ¿no? Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, en ocasión de la Torre de Babel, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, en Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Ya ves? Nuevamente, nuestro Señor, la palabra de Dios está mencionando en forma plural, descendamos y confundamos allí su lengua. Entonces ahí vemos la pluralidad dentro de la deidad. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios y su espíritu. En el relato de la creación, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso dice Génesis 1:2. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, entonces el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se refiere al Espíritu Santo. Algunos textos no solo se refieren al espíritu, sino que además incluyen la tercera persona en la obra de la salvación o redención que Dios realiza. Y hay un texto en Isaías donde también sigue manifestando ahí la relación de las tres personas de la deidad. Dice un texto así, ahora me envió Jehová el Señor, pero ¿quién habla? El Hijo. Jehová el Señor, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. Isaías 48:16, lo vamos a ver más abajito, ¿ya? He aquí mi siervo, quien habla el Padre, he puesto sobre él, el Hijo, mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. Vamos a ver de manera más clara abajo, ¿ya? En Isaías 48:16, ¿qué dice? Donde está resaltada también con rojita, dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Esto está hablando el Hijo de Dios, ¿eh? En Isaías 48:16. Todo ese capítulo donde habla el Hijo de Dios. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Cuando dice, allí estaba yo, donde está resaltado rojita, se refiere al Hijo de Dios. Y ahora me envió Jehová el Señor, se refiere el Padre.
y su espíritu, el Espíritu Santo. ¿Ven que en Isaías 48:16 está hablando del Hijo, del Padre y el Espíritu Santo? El versículo 17 todavía agrega más. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Es muy bonito eso, el versículo 17. Justamente el versículo 16 es el mismo que habla en el versículo 17. Y ahora dice, así ha dicho Jehová. O sea, Jesús, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, que está hablando en el versículo 16, ahora en el versículo 17 se dice, él a sí mismo, así ha dicho Jehová. Cuando en el versículo 16, y ahora me envió Jehová el Señor, se refiere al Padre. Pero en el versículo 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. ¿Quién es el Redentor del hombre de las tres personas? ¿No es Jesús el Hijo de Dios? Por eso que dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Porque es la cualidad de nuestro Señor Jesús. Cuando él dice, así ha dicho Jehová, se está dando justamente de que Él no es creado, el que tiene existencia propia, el eterno. ¿Ah? Por eso dice, así ha dicho Jehová. Después que en el versículo 16 dice, y ahora me envió Jehová el Señor, se está refiriendo al Padre. Pero en el versículo 17 dice, Él como hijo, así ha dicho Jehová. O sea, en el versículo 16, el Padre es Jehová, y el versículo 17, el Hijo de Dios, Jesús, es Jehová. Vamos a ver otro texto más adelante en la diapositiva donde Jesús y el Padre son Jehová. Versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Jesús se proclama como Dios de su pueblo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 42:1. He aquí mi siervo. Aquí ya está hablando el Padre, ¿eh? El Dios Padre. Y ahorita lo voy a demostrar por qué. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús se bautizó, ¿se acuerdan cuando una nube bajó del cielo y habló el Padre cuando nuestro Señor Jesús se acababa de bautizar? He aquí mi hijo amado, entonces está hablando el Padre, he aquí mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. A él oídle. Entonces, la ocasión del bautismo es el cumplimiento de Isaías 42:1, este versículo. Por eso que aquí habla el Dios el Padre, el mismo que habló en el río Jordán. He aquí mi siervo, se refiere a Jesús, al Hijo de Dios. Yo le sostendré, es el Padre. Yo, ya está hablando el Hijo y el Padre. Yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre mi espíritu, el Espíritu Santo. ¿No bajó el Espíritu Santo de forma de paloma cuando nuestro Señor Jesús se bautizó? Entonces en Isaías 42:1 está hablando nuevamente del Hijo, del Padre quien habla y del Espíritu Santo. ¿Ya ves? Entonces hay textos donde habla de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Solamente hay que leerlo con mucho cuidado, con mucha oración para poder entenderlo. Es clarísima la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo el libro de las creencias fundamentales, la deidad. La relación que existe entre las personas de la deidad, ese es el título, la relación que existe entre las personas de la deidad. La primera venida de Cristo provee para nosotros una visión mucho más clara del Dios triuno. El Evangelio de Juan revela que la deidad consiste en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. Nosotros, cuando estudiamos el libro de Juan, vamos a aprender mucho de la Trinidad. Todo el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, todo el capítulo, todo el libro, especialmente el capítulo 3, habla de la Trinidad, de la relación que hay entre las tres personas. Quien es todo buen creyente que quiera estudiar el tema de la Trinidad con mucha
profundidad o la naturaleza de Dios, les recomiendo leer el libro del Evangelio según San Juan. Ahí está muy claro. Desde el versículo 1 de San Juan 1:1 ya comienza a hablar de la relación eterna del Padre y el Hijo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Con ese pasaje comienza. Entonces es muy bonito para aquellos que aman estudiar, conocerle a nuestro Dios, ¿no? Con verdadera profundidad, estudiar mucho el libro de San Juan. Una relación de amor que existe. Cuando Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba expresando el sufrimiento producido por la separación de su Padre, que el pecado había causado. El pecado quebrantó la relación original de la humanidad con Dios. Eso fue desde que el pecado entró. Rompió esa relación y eso lo dice Isaías 59:2. En Génesis 3, del 6 al 10 está la historia. Y Isaías 59:2 dice que nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y el hombre. Ahí están las citas. Entonces, por eso que nuestro Señor Jesús sufrió y exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En sus últimas horas, Jesús, el ser que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Al tomar nuestro pecado, al ocupar nuestro lugar, experimentó la separación de Dios que nos correspondería experimentar a nosotros. Y en consecuencia murió. Jesús sufrió la muerte que todos nosotros deberíamos haber pasado. Jesucristo en la cruz murió la segunda muerte. Una vez me dijo eso un hermano laico que me dio estudios bíblicos para bautizarme hace 36 años. Jesucristo murió, cuando murió en la cruz, no murió la primera muerte que todos tenemos, murió la segunda muerte, pero triunfó al resucitar. Jesucristo pagó la penalidad que nosotros debíamos pagarlo. Cristo pagó la factura en lugar de nosotros, para que nosotros por fe podamos ser salvos. Los pecadores nunca comprenderemos lo que significó para la deidad la muerte de Jesús. Desde la eternidad el Hijo había estado con su Padre, y eso lo dice San Juan 1:1, y con el Espíritu Santo también, ¿no? Habían compartido una vida coeterna, coexistente, en absoluta abnegación y amor mutuos. El hecho de haber podido pasar tanto tiempo juntos revela el amor perfecto y absoluto que siempre existió en la deidad. Dios es amor, lo dice primero en San Juan 4:8. Significa que cada uno vivió de tal manera por los otros, que todos experimentaron perfecto contentamiento y perfecta felicidad. Desde antes que existieran los ángeles, desde antes que existiera el universo, desde antes que existieran las constelaciones, las galaxias, desde antes que existieran los demás mundos no caídos, los tres siempre coexistieron eternamente, sin principio, sin principio de días, como lo dice un texto, ¿no? En el Nuevo Testamento, y Miqueas 5:2 también. En 1 Corintios 1:13 se define el amor. Alguno podría preguntarse cómo se aplicarían dentro de la deidad las cualidades de longanimidad o paciencia en vista de que entre sus miembros siempre existió una perfecta relación de amor y paciencia. Se necesitó primero al tratar con los ángeles rebeldes y más tarde con los seres humanos desobedientes. Esa manifestación de amor que Dios trató. Por eso que hasta ahorita los ángeles no han sido destruidos. El amor de Dios y la misericordia por todo el universo inteligente creado ha permitido que todavía existan. No hay distancia entre las personas del Dios triuno, no hay distancia. Todas son divinas y sin embargo comparten sus cualidades y poderes divinos. En las organizaciones humanas la autoridad final descansa sobre una persona, ¿no? Sobre un presidente del directorio, ¿no? O por el gerente general, ¿no? Rey o primer ministro. En la deidad la autoridad final reside en sus tres miembros. Si bien es cierto que la deidad no es una en personas, Dios es uno en propósito, mente y carácter. A eso se refiere la unidad. Dios es uno.
Esta unidad no destruye las distintas personalidades del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, el hecho de que en la deidad haya personalidades separadas no destruye la enseñanza monoteísta de la Escritura, según la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un único Dios. Ahora, una ilustración. Yo con mi esposa que está acá, ¿no? ¿Qué dice Génesis, el capítulo 2 en la creación, ¿no? Que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Con mi mujer, con mi esposa somos uno, así como todos los matrimonios son uno, pero en dos personas. Somos uno, manifestados en el esposo y la esposa, y así somos una unidad. Por eso que Dios prohíbe el adulterio, porque somos uno. No se comparte con otra persona, otra relación extramatrimonial, porque el matrimonio es uno. Por eso que está prohibido, en la palabra de Dios prohíbe el divorcio, porque cuando uno se casa hasta que la muerte los separe. La unidad entre el esposo y la esposa. Eso es en el terreno humano. Pero en el plano, en el plano dimensional, en el plano celestial, la naturaleza divina, es distinta. Por eso que a muchos antitrinitarios caen en error de mezclar el otro plano dimensional, que es el divino, el celestial, con lo terrenal. Y es ahí donde se equivocan. Por eso nunca debemos hacer una comparativa, ¿no? El plano humano, material, terrenal, con el plano celestial. No lo comprendemos, como hemos leído que es un misterio, pero por fe lo creemos. Por eso yo estaba poniendo una comparación bíblica, por supuesto que es bíblica. En el plano terrenal, en el matrimonio, el esposo y la esposa son uno. En el plano divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y así queda cerrado el concepto claro, como lo estamos leyendo acá. Dios es uno en propósito, mente y carácter. Esta unidad no destruye las distintas personalidades del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así también como en el hogar, el esposo y la esposa son uno en carne, pero cada uno, eso no destruye su individualidad, ni su libertad, ni su personalidad. Mi esposa tiene su personalidad, como yo también tengo mi personalidad propia. Tengo mis funciones como esposo en el hogar. Y también la esposa tiene sus funciones propias también como esposa, en la parte doméstica, ¿no? Entonces, cada uno tenemos diferentes funciones. El esposo no va a dar a luz, no va a traer un hijo al mundo, una mujer sí. Entonces son diferentes, pero somos una unidad. Entonces tenemos que entender así. Una relación práctica. Dentro de la deidad existe la economía funcional. Dios no duplica innecesariamente su obra. El orden es la primera ley del cielo, el orden, ¿no? Hágase todo con orden y decentemente, ¿no dice? Entonces también el orden es la primera ley del cielo y se manifiesta en forma ordenada de actuar. Este orden surge de la unión que existe entre los componentes de la deidad y se sirve para preservar dicha unión. El Padre parece actuar como fuente, el Hijo como mediador y el Espíritu como actualizador o aplicador. Mira lo que dice, ¿eh? La encarnación, o sea, del Hijo de Dios, provee una hermosa demostración de la relación que existe en la obra de las tres personas de la deidad. El Padre dio a su Hijo, acuérdense San Juan 3:16, porque de tal manera el Dios Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? El Padre dio a su Hijo, Cristo se entregó a sí mismo y el Espíritu Santo produjo la concepción de Jesús, el milagro del nacimiento, ¿no? El testimonio que el ángel pronunció ante María indica con claridad la actividad de las tres personas en el misterio de Dios hecho hombre. En Lucas 1:35, ¿qué dice? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, o sea, el Dios Padre, te cubrirá con su sombra
por lo cual también el santo ser, el Hijo de Dios que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Sabes? En Lucas 1:35 está la manifestación de las tres personas de la Trinidad. Todos los miembros de la deidad estaban presentes también en el bautismo de Cristo. El Padre expresando palabras de ánimo y aprobación. Cristo entregándose a sí mismo para ser bautizado como nuestro ejemplo. Y el Espíritu Santo entregándose a Jesús para impartirle su poder. Y eso está bien claro, ¿no? Hasta por las películas que dan en Semana Santa podemos ver también. Pero lo más importante, en el texto bíblico está eso. En Mateo 3, versículo del 13 al 15. Y en Lucas 3, versículo 21 y 22, bien claro está, ¿no? Jesús se bautiza, se entrega por nosotros, para darnos ejemplo, ¿no? El Padre se manifiesta en las nubes de los cielos y dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Y el Espíritu Santo que baja como paloma para darle el sello del cielo al bautismo. Las tres personas manifestándose ahí. Dice, hoy el Padre y el Hijo se acercan a nosotros. Esto es un llamado a nosotros. Hoy el Padre y el Hijo se acercan a nosotros a través del Espíritu Santo. Acuérdense que Él es el consolador que Jesús prometió enviar cuando iba al cielo, ¿no? Después de su resurrección. Dijo, cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Eso está en San Juan 15:26. El cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ven que en este pasaje de San Juan 15:26 habla de la relación de trabajo, ¿no? Que hacen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en favor de la salvación del hombre, ¿no? El Padre y el Hijo envían el Espíritu para revelar a Cristo ante cada persona en nuestros corazones, ¿no? El gran propósito de la Trinidad, entonces, es llevar a todo corazón el conocimiento de Cristo y la presencia de Dios en nuestra alma, ¿no? Y hacer que la presencia de Jesús sea una realidad. Pedro declara que los creyentes han sido elegidos. Bueno, está acá nomás en este punto, ¿no? El enfoque de la salvación. La iglesia primitiva bautizaba a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, por cuanto el amor de Dios y su propósito fueron revelados por medio de Jesucristo, la Biblia lo enfoca. Cristo es la esperanza en la que apuntaban los sacrificios y festivales del Antiguo Testamento. Él es quien ocupa el lugar central, ¿dónde? En los evangelios, en los 4 evangelios. Todo es la que da testimonio de Jesús. Lo mismo también en el Antiguo Testamento. Jesús mismo lo dijo, ¿no? En San Juan 5:39, ¿no? En San Juan 5:39, ¿qué dijo? Que escudriñad las sagradas escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no se escribía en los tiempos de Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento apunta hacia su venida futura. El Nuevo Testamento testifica entonces de su primer advenimiento y mira con esperanza hacia su retorno. Vamos a saltar, a ver. En la cruz la Trinidad hizo una revelación completa de abnegación. Allí encontramos nuestra más completa revelación de Dios. Cristo se hizo hombre para morir por la raza humana. Valoró más la abnegación que su derecho. Allí Cristo se convirtió en nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Cualquier valor o significado que poseamos o lleguemos a adquirir en el futuro se deriva de su sacrificio en esa cruz. Ya vamos a estar culminando, faltan unas cortas diapositivas, pero vamos a ver acá una cita donde Ellen White emplea Mateo 28:19, el texto de la cual aluden muchos antitrinitarios que es un fraude. Pero el espíritu de profecía, que son citas inspiradas, justamente se refieren a que Ellen White utilizó esa cita para dar este comentario. Vamos a leer en Evangelismo, libro de Evangelismo, página 446. Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas. Debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. O sea, la naturaleza de Dios no se puede comparar con cosas terrenales.
Y eso, ¿qué lo llama ella? El espíritu por sí lo llama espiritismo. No todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada, lo dice. Entonces sigue diciendo, estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Acá está hablando del Padre de la divinidad. Ahora, del Hijo. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. Mira lo que dice, es toda la plenitud de la divinidad manifestada, el Hijo de Dios, Jesús. Igual que el Padre. La palabra de Dios declara que Jesús, Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre también. Entonces, tanto el Hijo de Dios como el Dios Padre poseen toda la plenitud de la divinidad manifestada. Ahora habla del Espíritu Santo. El Consolador que Cristo prometió enviar de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. El Espíritu Santo. O sea que no es una fuerza activa, no es el Espíritu del Padre, no es el Espíritu de Jesús. Su aliento, no. Es una persona diferente. Es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad eterna, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Ahora, escuchen acá, de la cita de Mateo 28:19. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. ¿No está empleando Mateo 28:19? ¿Ah? En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Eso es lo que Jesús justamente ordenó en la gran comisión. Por tanto, ir, adoctrinar, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si ese versículo fuera fraudulento, como dicen los antitrinitarios, el lenguaje jamás hubiese escrito este párrafo que hemos leído. Ahora vamos a ver los números en la Biblia, sobre el número 3. Acá no piensen que estoy hablando sobre el número cabalístico, la numerología espiritista, no. La numerología bíblica, auténtica. El número 3 dice acá, aparece 467 veces en la Biblia. 467 veces. El 3 demuestra combinación en el sentido de unidad. Como en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un número especial asociado con la divinidad. 3 veces los serafines claman santo, 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 por cada una de las 3 personas de la Trinidad. Mira lo que dice. Esto lo saqué de internet. Isaías 6:3. También los 4 seres en Apocalipsis 4:8, 3 veces es dada la bendición. En Números 6:23 a 26. En estas bendiciones el nombre del Señor aparece 3 veces. Jesucristo es mencionado como aquel que es y que era y que ha de venir. Mira, que es, que era y que ha de venir 3 veces también. También en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, y como el testigo fiel, 1, el primogénito de los muertos, 2, y el soberano de los reyes de la tierra, 3 veces. Aquí el Señor es presentado como el divino profeta, sacerdote y rey, que muestra la perfección de sus cargos, levantado de entre sus hermanos. Interesante. Vamos a ver esa cita que decía de lo que hemos leído. La bendición sacerdotal, esto está en Números capítulo 6, versículo 22 al 27, dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Faraón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Ven que dicen 3 veces Jehová? Ahorita vamos a ver un texto donde dice que no solamente el Padre es Jehová, sino también Jesús es Jehová. Y muchos no lo creen, muchos dicen, no, ¿cómo Jesús va a ser Jehová? Ahorita van a ver, ahorita van a ver la guinda del pastel, como dice mi amigo José Stuart. Vamos a ver la guinda del pastel. Entonces, yo estoy buscando ahorita un versículo que no me acuerdo, donde dice que el Espíritu Santo es Jehová. Yo le he leído ese texto, no lo tengo acá. Pero si alguien me puede ayudar, lo agradecería mucho que me ayude a encontrar. Yo he estado buscando por internet también, pero yo una vez leí de que el Espíritu Santo dice que es Jehová. Pero ya sabiendo el concepto que hemos visto al principio, el Espíritu Santo es Jehová. El que tiene existencia propia, el no creado, el eterno, ¿no? Y esa es la cualidad que tiene el Espíritu Santo. Por tanto, es Jehová. Entonces, aquí aparece 3 veces, ¿no? Versículo 24, 25 y 26, 3 veces. Es más claro que se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Zacarías 3:2, acá este versículo es la guinda del pastel, como dice mi amigo José Estuardo. Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que he escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Jesús, el Hijo de Dios está contendiendo con Satanás. Lo mismo que también contendió con Satanás en ocasión de la resurrección de Moisés, porque Moisés resucitó al 3er día. Entonces dijo, y eso lo dice el libro de Judas, ¿eh? Un libro antes de Apocalipsis, el libro de Judas, en el capítulo 1. Ahí lo pueden buscar. Y en Patriarcas y Profetas también, donde hay un capítulo donde también menciona de que nuestro Señor Jesús tuvo un enfrentamiento verbal con Satanás. Pero en Zacarías 3:2 también dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Cuando dice y dijo Jehová a Satanás, se refiere a Jesús, se está refiriendo a Jesús. Jehová te reprenda, se está refiriendo a que el Padre lo reprenda a Satanás. Entonces acá está bien claro que Jesús es Jehová y el Padre es Jehová. Solamente estoy buscando un texto donde diga que el Espíritu Santo es Jehová. Yo lo he leído, hoy he estado buscando, quería verlo, pero de repente más adelante lo voy a mostrar. Pero si alguien me puede ayudar que sabe eso, le agradecería mucho. Entonces ahí está donde dice que Jesús es Jehová, el Hijo de Dios es Jehová, porque es el único que se enfrenta con Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces, en Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 3 veces, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos. O sea, cuando se refiere Santo, Santo, Santo 3 veces, cuando dice Jehová de los ejércitos, está diciendo la cualidad de cada una de las 3 personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosas Jehová? El no creado, el eterno, el que tiene existencia propia. Y eso tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que los ángeles en el cielo adoran diciendo Santo, Santo, Santo 3 veces. En Apocalipsis 4:8 también. Cómo adoran los 4 seres vivientes que son los querubines, ¿no? Que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? O sea, tanto el Espíritu Santo como el Hijo de Dios, por supuesto que el Padre, es el Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Qué bonito, qué hermosas citas. Vamos a ver que así como en Isaías, el Antiguo Testamento, se refería 3 veces Santo, 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 en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, también hemos visto que en el capítulo 4, versículo 8, los 4 seres vivientes dicen Santo, Santo, Santo. Ahora vamos a ver que en el futuro también se va a decir Santo, Santo, Santo cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Vean esta cita. Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del Hombre.
Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra pudimos contemplar su bellísima figura. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquellos en el carro de nubes. Este carro de nubes, dice, resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro de nubes tenía alas a uno y a otro lado, y debajo ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban santo, y las alas al batir gritaban santo. Y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y los santos en la nube cantaban gloria, aleluya. ¿Se dan cuenta? Esto va a ser cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez, va a haber esta pronunciación, santo, santo, santo. Así que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento de Apocalipsis y también en la cita del Espíritu de Profecía, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Se dan cuenta que 3 veces nada más está escrito 3 veces. En el Antiguo Testamento, 1. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, por segunda vez. Y en el Espíritu de Profecía, por 3ª vez. No hay otras citas más donde diga esto. Como siempre, 3 veces el Señor manifestando a sus hijos para que entiendan su verdadera naturaleza. Muy bien, hasta aquí hemos estudiado este punto. Mañana se estudiará sobre la divinidad del Hijo de Dios. A ver, alguna participación del hermano Eduard Pinto, si está el hermano Esteban Ursua, el hermano José Ventura, a ver, ¿algún comentario? ¿Somos todos oídos? José Ventura, Eduard Pinto, su micrófono. El hermano Moisés, César Augusto, el hermano Jorge Barriga, ¿algún comentario? Hola, hermanos, ánimo. Somos todo oídos. Sí, alguna vez, sí, comentar que alguna vez, no sé a quién escuché realmente, pero hacía una referencia acerca de que el nombre de las personas, el nombre de las cosas, va más allá de un título para llamar a alguien, sino que define el carácter. Incluso los nombres que se le dan a muchas personalidades, lugares incluso en la Biblia, hablan acerca de características que describen ese lugar o a esa persona. Entonces, de igual manera, por ejemplo, el nombre de Jehová no hace referencia al nombre de un ser, sino que define su carácter, su propósito. Por ello es que Jesús es Jehová, porque Jesús es el yo soy, el eterno. De igual manera, el nombre de Jesús incluye el nombre de Jehová, porque el nombre de Jesús significaría Jehová salva o Jehová es el Salvador o la salvación viene de Jehová. Entonces, el nombre no define solamente el título para llamar a una persona, sino que define su propósito, su carácter. Alguien mencionaba esa reflexión porque tenían una polémica respecto a si bautizar en el nombre de Jesús o bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al final, bautizar en el nombre de Jesús es como bautizar en el nombre de las 3 personas de la divinidad, porque en el nombre de Jesús se engloba el nombre de toda la divinidad. Entonces, comentar eso porque me pareció interesante acerca del concepto del nombre de las personas. En este caso, el nombre de Dios, su nombre eterno, Jehová, engloba a las 3 personas. No define a una sola, sino el carácter, la personalidad de cada uno de ellos, que la comparten cada uno como un ser diferente,
pero que su propósito es el mismo. Ánimo. Ánimo, hermano. José Ventura, ¿está ahí el hermano José? Excelente la presentación, Pedrito. Muy buena. Por el aporte, bueno, sabemos que Jehová, tanto para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como un aporte pequeñito, ¿no? En Isaías 43, es lo mismo que en la profecía de San Juan el Bautista, ¿no? 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ese era Jesús. Entonces Jesús también Jehová, tanto como el Padre y como el Espíritu Santo de Jehová. Ese es el pequeño aporte, amigo. De ahí, muy buena presentación. Muchas gracias, más bien. Hermano Guillermo. Hermana Ruth. Excelente, hermano. Está bien buena la exposición. Esto nos ha ayudado bastante y nos ha hecho nuevamente a retomar nuestro olvidado creencias, ¿no? Adventistas. Es importante, hermano. Es excelente, hermano. Digamos, aprendiendo un poco más, porque me supongo que va a ampliar más acerca del tema, ¿no? Ánimo, hermano. Muchas gracias. Hermano César Augusto, hermano Jorge Barriga, para dar paso al hermano José Ventura. Palabra final. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Hermana Ruth, Ingrid. Bueno, dejamos al hermano José Ventura. Jorge Barriga puso muy interesante. Gracias a todos los que han estado presentes hoy en la exposición. Gracias también a nuestro Dios por regalarnos esta oportunidad de poder seguir aprendiendo más. Como dijo Guillermo, a veces ese pequeño librito sobre nuestras creencias lo tenemos en el baúl guardado. Entonces, gracias también a Pedrito por hacernos recordar, por darnos este estudio, este mensaje. Y el día de mañana, hermanos, no se pueden perder el día de mañana, porque el día de mañana, miércoles, vamos a continuar con esta media semana de estudios, esta media semana de conferencias a cargo de nuestro hermano Pedro, conocido como Elías del Tisbita en el YouTube, y tiene miles de visitas en su canal de YouTube. El día de mañana tenemos el tema de la naturaleza del Hijo, ¿verdad? De Jesús. Va a estar muy interesante, así que todos están cordialmente invitados. Si tienen algún hermano o alguna hermana que desea participar de este programa, pueden invitarle. El link está tanto en el grupo de Facebook como en el grupo de WhatsApp. Pueden compartir. El día de mañana estamos a partir de las 8 de la noche con el siguiente tema, y el día jueves sí finalizamos con la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces va a ser mucha bendición hoy martes, mañana miércoles y pasado mañana jueves, estos 3 días, justo 3, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a invitar a nuestro hermano Pedro, que tiene él para compartir la pantalla, si puede colocar el himno 20 para terminar, si puede poner en su YouTube para compartir la pantalla y cantar todos el himno 20 para terminar. Y la oración final lo va a tener nuestro querido hermano Eduard Pinto. Eduard Pinto va a terminar la oración final. A ver, Pedrito, si puedes colocar ahí el himno 20 que hemos cantado al inicio para poder terminar. Y nuestro hermano Eduard Pinto va a terminar con la oración final. También comentarles que se está compartiendo tanto por el grupo de Facebook como el grupo de WhatsApp, la biblioteca, con todos los libros, fuentes bibliográficas para que puedan ir leyendo, investigando, ¿no? Están los libros del Espíritu Profecía. Ahora se ha agregado la colección CRES, ya tenemos la colección Spalding and Magan, y está mucho material para que ustedes puedan investigar, y también las diapositivas van a estar ahí colgadas. Muy bien, Pedrito, vamos a cantar a Dios el Padre Celestial, y nuestro hermano Eduard termina con la oración final. Que Dios me les bendiga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.
vamos a invitar a nuestro hermano Eduardo Pinto para que nos dirija en esta oración final.